GDS Radio TV. Bienvenidas, bienvenidos las tardes de los miércoles a través de GDS, la radio que nos une, www.gdsradio.com, gdstv.com.ar, medios asociados, y vamos a abrir la ventana, abrimos la ventana de la radio, porque llegó el momento de las emociones, el momento de Reta tus emociones. ¿Cómo están? Mi nombre es Guillermo San Martino y le doy la bienvenida a la conductora y creadora de este ciclo, Mónica Reta. ¿Cómo estás, Moni? Hola, ¿qué tal, Guille? Y a toda la audiencia, muy buenas tardes, muy buenas y frías tardes por aquí, ya que estamos un miércoles más. Bueno, bien, bien. El frío une a Sí. Quilmes con Mar del Plata y con muchas regiones del país en estos momentos. Sí, Mucho por frío, supuesto. mucho frío. Así es, sí, sí, en un día gris, pero bueno, aquí de nuevo en casa, contenta de haber regresado también, ¿por qué no? Y bueno, con ganas hoy de hablar un poco de lo vivido, ¿no? En la presentación de la semana pasada, ahí en la pausa, pero no para aburrir con el cuento, ¿no? Como yo digo, de qué hicimos, sino un poco para hablar de algunos ecos, ¿no? Así es. De lo que a nuestro público, a nuestro incipiente público de estas presentaciones y de esta movida que por ahí genera Reta tus emociones, le está importando, le está interesando, ¿no? Así es. No ¿Y sé qué te parece. cómo la pasaste? ¿Cómo te recibió Mar del Plata? Desde lo personal. Bien, muy lindo, ¿no? Queriendo ver los amaneceres, pero un poquito difícil fue en esos días tan nubosos. Sabes que estaba al lado, estaba en un lugar donde podía ver el amanecer desde el mar, pero no, el sol no se veía No. porque había muchas nubes, ¿no? Muy típico de la ciudad, ¿no? Sobre todo en invierno. Así que, pero después realmente tuvimos un 25 de mayo a puro Sí. sol de mayo, muy lindo, muy lindo. La verdad es que, bueno, un día de la patria fantástico, donde se veía la gente paseando, disfrutando. Y bueno, creo que lo último que me llevé de Mar del Plata fue una foto con una bandera gigante, una bandera argentina gigante en la perla que desplegaron, ¿no? Al lado de la playa y bueno, los que estábamos ahí nos emocionamos y quisimos sacarle una foto, Qué lindo. como recuerdo del Día de la Patria, Mar del Plata. Así que bueno, muy lindo, muy lindo, la Bueno, verdad que sí. esto que Muy has lindo, nombrado, lindos días. los ecos de la charla, ¿no? Los ecos de la Los charla, de chicos este de la charla. encuentro. eh, ¿Cuáles son los ecos que te han quedado y que hoy vamos a estar compartiendo? Porque también fueron preguntas, hubo debate, hubo diálogo, hubo, hubo todos los condimentos este encuentro. Sí, sí, creo que hubo conversación, que eso es lo más, en síntesis, lo más interesante, ¿no? Cuando uno habla y escuchan, pero quien te escucha pregunta y surgen cosas que trae cada uno, ¿no? Sí, La verdad que fue interesante escuchar algunas cosas, Guille, y vos me dirás si te acordás de otras. sí, 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 A mí me quedó resonando, por ejemplo, el tema de la ansiedad, sí, ¿no? sí. ¿Qué pasa con esto de vivir pensando en lo que va a pasar? ¿No es cierto? Que fue uno de los grandes temas, creo que los temas con los que iniciamos el programa el año pasado, eh,
por esto que hace, ¿no? Mi perfil de Instagram, Mónica Reta Sin Estrés. Tengo otros, después lo voy a invitar, los voy a invitar. Pero Mónica Reta Sin Estrés, que es el perfil originario de donde surge todo esto, el Emotional, que es mi libro, y el programa, un programa de radio donde hablamos de lo que sentimos. Empezamos hablando en aquella época, cuando comenzamos por agosto del año pasado, sin dudas sobre ansiedad. Y bueno, el tema Sí, vuelve. ¿Cuánta calidad de vida se te va cuando tenés ansiedad, ¿no? Desaparece. Esto de vivir en el futuro preocupado por lo que va a pasar y no ocupado en lo que pasa en el presente. Estuvo presente ese día, ¿no? Parece ser que, bueno, es toda una cuestión para los tiempos que corren y otra, también ligada a las emociones más profundas, otra de las cosas que surgió fue esto, Guille, no sé si vos lo escuchaste, fue hacia el final, también fue en las conversaciones post presentación de los padres mayores. No sé si escuchaste hablar del tema, ¿no? A mí me movilizó mucho emocionalmente eso, ajá, porque hacia el final, bueno, se planteó, ¿no? Con alguna de las personas que estaban allí, bueno, ¿qué hacemos con nuestros padres mayores? sí, Por esto que habías traído, Guille, de esta serie, ¿no? Que vimos y que comentamos la vez pasada, incluso del resto bien, que así se llama la serie que vimos en alguna plataforma, ¿no? Es una serie argentina-uruguaya, en donde, bueno, el protagonista que cumple 50 años y sí, tiene padres que son adultos mayores. Y además, con una característica, ¿no? Que la madre tiene Alzheimer. Entonces, bueno, ¿qué se hace con estos padres que nos desbordan emocionalmente, realmente, ¿no? La cuestión que charlábamos después que terminó la presentación fue que en realidad, más allá de lo que uno puede sentir, ¿no? Hay algo que hacer con ellos y a veces es que justamente encomendárselos al cuidado de otros, porque nosotros no podemos, ni con nuestro cuerpo ni con nuestra alma, cuidar a las personas más grandes, que son nuestros padres, seguramente, ¿no? Eh, Así que eso, bueno, fue, no sé si tuviste oportunidad de escucharlo, pero a mí es un tema que me movilizó, en lo personal, un tema. en esa situación donde hay una necesidad y de pronto a veces uno no puede cubrir esos cuidados. Y antes también me resonó, sí, mucho el tema de la ansiedad. Para mí el tema de la ansiedad fue Claro, claro. Fue uno de los puntos, entre otros, y es cierto lo que vos decís, Guille, que la ansiedad te acompaña estés donde estés, ¿no? Y a veces, fíjate que, a ver, puede haber pasado el momento ansiógeno, típico, por ejemplo, de los más jóvenes, de los chicos, un examen, ¿no? Un examen en la secundaria o en la universidad,
genera mucha ansiedad. Uy, me va a ir mal, dicen muchos. Uy, no sé si lo sé todo. Uy, a ver si me toca este profesor. Uy, que lo que me van a preguntar. Y cuando pasa la situación de examen, ya está, te aprobaron con suerte, pero no importa, te caen las fichas de la ansiedad, como yo digo, y ahí estás derrumbado, ¿no? Cansado, bueno, los más jóvenes se recuperan, por supuesto, y encuentran mucha más adrenalina enseguida. Pero en general son situaciones que dicen, ay, ahora me voy a mi casa a dormir, ¿no? Como cuando terminan el examen. Y, y en general a los adultos muchas veces esto que es tan ansiógeno nos produce efecto retroactivo, ¿no? Eh, digamos, después cuando ya pasó, te empezás a sentir cansado o cansada y decís, ¿por qué? Si ya pasó. No, justamente es que el cuerpo está como pasándote factura por esto que viviste, lo tensaste, ¿no? E inconscientemente se activaron mecanismos que el metabolismo utiliza para mantenerte en alerta, como la generación de mucha adrenalina, y cuando se sobrepasa esa generación de adrenalina, se genera cortisol también, y eso después te deja, el cortisol te deja agotado. Entonces, bueno, los que hemos pasado por situaciones de ansiedad y por qué no, esto que traían, ¿no? Del cuidado de los adultos mayores, el momento de llevar a un padre, una madre adulto mayor a un geriátrico, momento tan peculiarmente tan, de algún modo resistido, ¿no? Eh, por los hijos que aman a sus padres y demás, bueno, es también muy estresante. Eh, pero de cualquier manera, son procesos que los seres humanos vivimos, quieras que no, ¿no? Las emociones también estresan. De esto venimos hablando también desde el principio, ¿no? Las emociones que nos estresan, que nos agotan, que nos drenan la energía, las más pesadas, eh, la duda, el miedo, la culpa, ¿no? Por citar algunas, y después te pasan factura, después te pasan factura en el cuerpo. Creo que eso estuvo presente, Guille, no, no creo, estoy segura porque lo conversé y lo escuché. Contame vos qué otras cosas desde tu escucha este, pudiste, pudiste registrar. El libro, claro. Claro. Y el impostor, decime, Guille, vos si te acordás qué series de televisión o películas relacionás o han llevado el nombre este de El Impostor.
los simuladores ahí. Sí, 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 sí. No, 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 yo sé, lo que pasa que me parece tener algún recuerdo de mi más temprana infancia, entonces hablando de edades, vos no lo podrías tener porque sos más joven que yo, pero que la serie del impostor o la película del impostor, pero no estoy segura. Ahora, como vos bien decís, todo lo que vemos en los medios de comunicación en general y en la ficción. Claro, pero fíjate vos, todo relacionado con la imagen falsa, ¿no? O la imagen equívoca. Em, pero siempre también, como vos decís, es el otro. Es un otro que es un mentiroso, es un chanta, como decimos, es el que nos viene a embaucar o a engañar. Ahora, tal como lo habíamos planteado programas atrás, ese impostor o impostora de la que hablamos nosotros está dentro nuestro, es una parte nuestra, ¿no? De nuestra identidad y es la que nos trampea, ¿no? Como se dice vulgarmente. Por más que conscientemente creamos que estamos preparados para eh, afrontar una situación o hacer algo en la vida o obtener un resultado o un logro muy importante, cuando llega el momento, titubeás, ¿no? Y decís, ¿y yo podré? Y aunque no te hagas a lo mejor ni siquiera esta pregunta así conscientemente, hay algo que inconscientemente en vos te genera temor, te genera duda. En el último momento, cuando ya estás ahí en la mesa de examen, subiste al escenario para hacer una presentación, o bien, no sé, te tenés que tirar a la pileta o pasar una prueba deportiva importante, hay algo que ahí dentro tuyo es como que hasta te puede detener o enlentecer el paso, ¿no? O hacerte, aunque sea mínimamente, dudar si eso es para vos, si estás preparado o preparada. Ese es el síndrome del impostor, ¿no? Y ahora que lo traes, me acuerdo también, Guille, que durante la presentación estuvo la pregunta, bueno, ¿y a qué se debe esto del síndrome del impostor? Y salieron a relucir las creencias, ¿no? Las creencias que tenemos muy forjadas desde chicos, desde la infancia, de lo que se podemos y no podemos, ¿no? Inclusive en frases que por ahí quedaron plasmadas en nosotros de otros, de adultos, ¿no? Que en algún momento nos dijeron, vos no podés, o vos no sos para eso, o no servís. O como decía una de las participantes, que el padre le decía, vos tenés que estudiar esta u otra carrera, ¿no? Y como que todo lo demás, y la carrera que en definitiva eligió ella, nada, estaban como descalificadas. Entonces, todo esto te juega una impronta pesada, ¿no? A la hora bueno, de decir, no, no, no importa, yo me lanzo. Parece que no, que esto está superado, pero ese impostor que vive adentro eh, te cobra también lo suyo. Es el que te trampea o te hace trastabillar, ¿no? En el camino. Y este es un tema que volvió a salir en la presentación, porque la presentación también les cuento para quienes no estuvieron, que fue un poco un mix que vino a explicar por qué yo estaba ahí. Es decir, cómo había surgido este programa, Reta tus emociones, que justamente surgió de mi libro, de mi Emotional, Activa tu liderazgo emocional, así se llama mi libro. Surgió de ahí y fue recorriendo muchos temas. Cada vez se abrió más el tema de las emociones porque es prácticamente infinito, ¿no?
lo que uno siente no es lo mismo que lo que siente el otro, entonces la emoción es algo muy particular, muy individual. Y a medida que, bueno, fuimos como presentando con Guille esto de dónde venía yo, de dónde venía mi libro, por qué de mi libro, ¿no? Poco el libro como síntesis de toda una carrera profesional, de trabajo, ¿no? En el mundo de las organizaciones, mi historia con el estrés, bueno, con el tema del bienestar a partir de la pandemia, en el mundo de las organizaciones, qué pasaba, en el mundo del trabajo con el bienestar. Bueno, un poco eso se fue imbrincando con la realidad de que, bueno, la radio iba trayendo interés en determinados temas cuando hablábamos de emociones, porque cada miércoles es una emoción, un tema distinto, y este del impostor había traído sus interrogantes, ¿no? Así que, bueno, creo que esa fue otra de las grandes cuestiones de la Y por ahí no sé, me presentación. estoy olvidando. Moni, Y por bueno, ahí yo no seguí sé, un me poquito estoy por la olvidando. radio contando algo hasta que vos No. seguías por por la pantalla. Estaba contando que le mandamos un saludo para Gaby, que nos está Ah, escuchando, que Gaby fue una de las que planteó en un momento dado de que ella había seguido ciertos mandatos. Gaby, para que te acuerdes, era que bailaba tango y que hubo un juego también ahí muy sí, lindo entre, porque no se conocían Marcelo sí. y Gaby. Gaby es de Buenos Aires, Marcelo es de Mar del Plata, y viste que él le preguntó dónde iba a bailar tango, ¿no? Te tiro esta porque a los que estuvimos ahí presentes fue un momento ahí muy, muy particular el que se vivió. Y bueno, a lo que voy que en el caso de Gaby sí siguió los mandatos y todo lo que le decían, ella estudió abogacía y demás, pero que en este presente ella hace yoga, tai chi, baila tango, ¿no? Esta cuestión de que a cierta edad, bueno, empezó a hacer lo que realmente sentía también. No porque no le guste la abogacía, pero sí porque le gustaban un montón de cuestiones más artísticas y espirituales, que bueno, que la abogacía no se las dio, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Otra Así vez es. el tema Sí, de la sí, edad, sí. ¿no? Sí. Otra vez el tema de la edad, Escucho como ¿no? cierto eco. ¿Vos me escuchás, Escucho Guille, como con cierto eco? No, eco. no, no, te ¿Vos me escucho bien, escuchás, te Guille, escucho con bien. eco? Ahí lo vamos a cancelar, Alex. Me escucho a mí misma. Ah, entonces yo. Lo decía Me que otra escucho a vez mí el tema de misma. la edad. Lo decía que otra vez el tema de Em, la edad. Cuando en una determinada época de la em, vida, cuando en una ya determinada época pasada de la la, vida, ya por ya supuesto, ya pasada pasada la cuarta la década, vida, por supuesto, ya uno se pasada la encuentra, cuarta década, emociones uno se que encuentra, en realidad son son emociones que en realidad son de larga. porque eso que uno quiso estudiar o hacer a los 20 años, no es porque los padres le hayan dicho otra cosa y haya seguido otro camino por el mandato de los padres, se borra. No, sigue siendo, teniendo mucha actualidad, ¿no? Como decimos siempre, las emociones y los sentimientos profundos, más que nada los sentimientos profundos, ¿no? No se pierden nunca. Puede que se vayan transformando en su modalidad, pero uno quiere a la persona que quiere toda la vida y no quiere lo que no quiere de toda la vida. Las emociones, también uno es de emocionarse de determinada manera y eso también va teniendo como cierta continuidad a lo largo de toda la vida. Están las personas más emocionales, explosivas, extrovertidas, y están los otros como que van sintiendo casi como retroactivamente. Una vez que las cosas pasaron y se dan cuenta, son diferentes formatos, pero lo cierto es que lo que uno anhela y está basado en una emoción y en un sentimiento, no se pierde nunca. Y sí, después en la segunda mitad de la vida, se retoma. Es muy típico, es propio de quienes dijeron, bueno, a ver,
hasta acá viví una etapa respondiendo a mandatos muchas veces sociales, ¿no? Tener una profesión, una actividad que te dé de vivir, que te permita mantener una familia. Y ahora que no tengo tantas exigencias, a lo mejor materiales, que mis hijos son grandes, me dedico también a hacer otras cosas que a mí siempre me gustaron, desde que era muy joven, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que tiene que ver con la pasión, con la motivación más profunda, nunca cambia, ¿no? Lo que tiene que ver con los sentimientos profundos nunca cambia, esencialmente. Puede ser que se vaya expresando de diferentes maneras, ¿no? Y eso también, bueno, es toda una, es toda una cuestión a la hora de hablar de emociones. De eso también hemos hablado en este programa donde hablamos del resto bien, ¿no? De este señor que cumple 50 años. Y bueno, ¿cómo es sentir a los 50 años? Y si estás ahí escuchándonos y tenés esa edad, estás llegando a esa edad o ya la pasaste o no importa, pero crees que hay una forma especial o particular de sentir en la madurez, es la hora de los mensajes. Tu opinión, escribinos y dejanos tu opinión. Estamos, ¿sí? Vos sabés Y que te contestamos, ¿sí? la terminé de ver la serie, ¿eh? La terminé de ver la ¿Cómo? serie, me pareció fantástica, me pareció muy buena la serie, muy, bueno, como lo veníamos contando, ¿no? Muy, muy natural y que se daba muchas de estas cuestiones, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de Marcelo, que nos acompañó el día sábado, también él ya tiene más de 50 años. Me contó después, y lo puedo contar porque me lo contó, vino con su amiga de la primaria, y en el caso de la amiga, Aura, eh, se habían divorciado, ambos se habían divorciado, y era una amistad hermosa que ellos tenían en la primaria, pero claro, después cada uno con sus respectivos matrimonios en este caso, se habían alejado y un día, no me dijeron por qué lugar, pero me imaginé que era por Facebook, ¿no? Porque me dijeron por una red social, pero no me dijeron que era una red de citas, no, no, para nada, se buscaron y a partir de ahí volvieron a estar en comunicación y como vinieron al encuentro, suelen salir habitualmente. Estas cuestiones que se suelen dar cuando, como bien vos lo decís, van más allá, ¿no? Van más allá de la edad. En un momento dado te dejas de ver con una amistad y ahora se sigue cultivando la amistad. No, no es una relación de pareja, sino que una, una amistad. Esto pasó en la mesa, una de las mesas que compraron el libro, que estaba Aura y estaba Marcelo. Sí. Y ella le regaló el libro a él. Y Eh, ella le regaló el libro a Ella le él. regaló el libro a él, sí, Todo un así es. gesto. No, a mí me gustó, sí, me gustó mucho. Bueno, hablando de emociones, ¿no, Guille? Yo te diría que mis compañeros de la primaria, últimamente, en los últimos años, con uno en particular he tenido más relación, son personas con las cuales yo puedo no haberme visto por años, como realmente sucedió cuando nos reencontramos en grupo, por esto que vos decís de las redes sociales, pero son personas que uno sintoniza con ellas emocionalmente al toque, digamos, ¿no? Enseguida. O sea, y esto también vale para las cuestiones generacionales. Uno de alguna manera cuando se reencuentra, no sé cómo habrá sido el caso de ellos, en que, bueno, por ahí ya también después de muchos años, ¿no? Pero cuando uno se reencuentra con determinadas personas, sobre todo de la infancia, ¿no hay algo emocional? No sé si te habrá pasado a vos, ¿no hay algo emocional que inmediatamente te conecta? ¿No? Esas experiencias vividas, esa etapa de la vida vivida. ¿Qué es lo que de alguna manera hace que sientas familiaridad al hablar con esa Hay una persona, cuestión ¿no? generacional, hay como un Eh, vínculo y hay también una experiencia
tal vez que no compartida, pero sí vivida de alguna manera, ¿no? Porque eh, es como que te une a un punto de partida y, y sucede eso, ¿no? Que te reencontrás hasta de otra manera, ¿no? Ya no reencontrás al amigo o al novio adolescente. Se están encontrando dos personas ya maduras. Personas ya maduras que han vivido mucho, personas ya maduras que que han por ahí vivido tienen para mucho, contarte muchas cosas de que su por ahí historia más tienen para contarte reciente, muchas cosas de su historia más pero, reciente, y esto por ahí para no irnos mucho pero de tema, bueno, y esto pero, por por ahí ejemplo, a para mí no me irnos mucho de llegó, tema, pero por ejemplo a mí me eh, llegó la última vez eh, que me encontré con uno de mis ex la última compañeros, vez que me encontré con uno que él de vive mis en ex Bariloche, compañeros, que una él vez vive que en justamente Bariloche, que viajé a yo Bariloche, una vez que fuimos en justamente viajé a encontrarnos. Bariloche, Él en un fuimos momento en me, mira, encontrarnos, dice, ¿no? él en un Eh, momento me, mira, que a la dice, ¿no? maestra Eh, de grado, que a la maestra que de tuvimos, grado, la señorita que Gladys, tuvimos, la él señorita le tiene que Gladys, agradecer, él le porque tiene que ella, agradecer porque ella le enseñó a pensar. Porque, mira vos, de lo que se acordó. Yo, claro, también me acordaba cuando lo dijo, me lo dijo, pero, viste, esas cosas que uno tiene como en la nebulosa de los años. Todos los días, la señorita Gladys, desde primer grado, nos hacía escribir en el cuaderno, después del día, el pensamiento. Tenías que escribir un pensamiento. ¿Qué estabas pensando? Y bueno, ahí escribíamos desde que, bueno, no sé, la perrita, mi perrita tuvo cachorritos, no sé, mi mamá me compró el cuaderno nuevo, lo que sea, cosas simples que escribía un chico de esa edad. Pero cuando yo digo que conectamos enseguida con estas personas de nuestra historia más profunda y de los más tempranos años de nuestra vida, me refiero a esto, ¿no? Como que inmediatamente un pensamiento, un recuerdo muy, muy añorado, muy querido, muy caro para nosotros, cobra actualidad enseguida, ¿no? Así que bueno, me alegro mucho por el caso de este señor que, bueno, se reencontró justamente con su compañera de la primaria. Yo lo conocí también en un programa pocos días antes, en un programa de radio de acá de la casa. Pero me alegro mucho porque seguramente también esté como de esa pleno relación, No, y aparte de esa que relación. te Pleno de encuentra, yo recuerdo. estoy viendo una serie que voy a recomendar porque estábamos hablando ahí en la producción con Estela Roque, que le mandamos un saludo de Libros de Papel y contigo, Moni, de que tuvo mucho éxito el recomendar una serie, la gente la ve, gente que ya la había visto, porque Gaby ya la había visto la serie, hablamos de la del Resto Bien, Sí, y yo voy a recomendar una serie sí. que tiene 3 temporadas, que tiene a un psicólogo y a un mentor que aparece poco en la primera temporada, que es Harrison Ford, el mentor, ¿no? Y se llama Terapia sin filtro, porque claro, este psicólogo no creo que sea como vos, Moni, porque es muy particular, es un psicólogo que de pronto les dice todo en la cara y hasta va a los lugares donde trabajan, lugares, como que se mete hasta en la vida privada bueno, hay que tener un límite. Bueno, es muy particular. Ah, Y después tiene otras temporadas y esta es la tercera. Esta es la tercera. Yo como que salté de la primera a la tercera, porque por algún motivo ni me enteré que estaba la segunda. Y en la tercera aparece Michael Fox, que sabemos que hace mucho tiempo que tiene Parkinson. Y mm, el papel de Harrison Ford toma más fuerza en estas últimas temporadas y también tiene Parkinson. Y en base a eso empiezan a desarrollarse todas las historias que hay alrededor, ¿no? De los diferentes personajes. Antes se centraba más que nada en uno de los psicólogos. Ahora hay relaciones. Está muy buena, no quiero contar mucho más, pero está muy buena toda la serie, toda, por lo menos de lo que yo vi. Y, y se llama Terapia sin filtro. Y que habla justamente de los temas
y hablamos acá, algunos potenciados, pero se habla de todo tipo de emociones desde este psicólogo que tiene, bueno, una manera muy particular en su psicoanálisis y en sus terapias con sus pacientes. Algo que me quedó de uno de los capítulos es en uno de los casos que eran más complejos, donde hay un posible o suicidio o un abuso de drogas intencionado. Bueno, y ahí cómo queda la psicóloga cuando queda, hubiera hecho algo más. Empieza también a verse tu papel, ¿no? El papel del profesional. En él hubiera, Terapeuta, ¿no? Si podría haber salvado terapeuta. a ese paciente en particular. Se llama Terapia sin filtro y bueno, búsquenla porque es una serie una miniserie que tiene muchos condimentos de la vida cotidiana desde el psicoanálisis.3. Claro, y es una terapia con muchas emociones. Claro, y es una Emociones a terapia tope, con ¿no? muchas No emociones. solamente de los pacientes, sino Emociones a del tope, ¿no? No terapeuta también. solamente de los pacientes, sino del Sí, terapeuta sí, también. sí. Después es como para analizarla una vez que se Bueno, pueda ver y demás, pero me hizo acordar mucho a diferentes de la vida misma, ¿no? Contamos, Marcelo lo cuenta habitualmente y él habla temas de salud en el programa Ciudad Criptónica que va los viernes a las 2 de la tarde. Él tiene Parkinson. Entonces también pensaba en esto, que cuando uno es más joven, de pronto encontrarse ya a una edad bueno, justamente con una enfermedad como es el Parkinson, bueno, te cambia todo. Él lo ha contado también acá en vivo, cómo te cambia, eh, bueno, desde la vida, el entorno, la seguridad en uno mismo. Y bueno, yo lo vi reflejado, y lo comenté también con Marcelo en privado, en esta temporada, ¿no? En la tercera temporada de esta serie Terapia sin filtro. bueno, es como para verla. Bueno, es Nos, como nos para vamos a verla, dar a esa tarea, ¿no? nos En vamos a todo dar a caso, esa tarea. pues, Y en todo caso, pues, contanos también, contanos también, si querés si querés mandarnos mensajes mensajes sobre esto esto de las edades las maduras, edades ¿no? Porque maduras, ¿no? en Porque definitiva en de las más definitiva, variadas Guille, de edades, las más pero el otro variadas día edades, pero el conversaremos otro día de que conversaremos quizás de que mucha quizás gente que nos escuche mucha gente que nos tiene escuche 40, 50 y más tiene años de 40, edad. 50 y más años de edad. Contanos Entonces, también si esto contanos también si esto madurando las cómo emociones van madurando las profundos a lo emociones y largo de los los años, sentimientos profundos a lo largo es de algo los que te años, importa, que es te das algo que te cuenta que te importa, está, que te importa, ¿no? que te das Que ya no es cuenta lo que te está mismo que pasando, antes, ¿no? Que ya no es lo es mismo distinto que y a lo antes, mejor es mucho mejor, es ¿no? distinto y a lo mejor Es es mucho mucho más mejor, pleno, ¿no? es Tiene mucho muchos menos pleno, altibajos, tiene tiene muchos menos profundidad, altibajos, más te quedás profundidad, todavía como te mirando quedás o todavía a mí me como pasó también, ¿no? mirando o Con Estudio de observando. Mar A del mí me Plata. pasó también, ¿no? Ustedes son Con socios Estudio de Mar conocidos, del pero Plata. ahora con Ustedes otros son socios, socios conocidos pero ahora desde, con otros socios, de otra capacidad de desde observar, de otra capacidad de pasa con observar las emociones o con qué lo que te vos pasa sentís con las ahora, emociones o con con lo lo que que vos vos madurado, sentís ¿no? ahora, Si te importa lo has también, dale, madurado, ¿no? Si te escribime, importa también, dale, porque es todo un escribime, tema, nos va a llevar, por porque es todo supuesto, un tema más de nos un va a programa, llevar, por así supuesto, que como acá más de un participas programa. vos, Esto así de que como acá construir lo participas que vamos vos esto de conversando, construir lo que vamos contanos conversando, esto, ¿no? contanos esto, ¿no? Yo creo que sí, que es uno, Yo creo son que temas sí, que es uno, profundos, a ver, que cuando son uno temas hace, profundos, a ver, que cuando uno hace este tipo de encuentros, a veces las personas te hacen comentarios, yo también, lo que vos contaste, este señor, él me lo había expresado, nos lo había expresado, pero otras cosas quedan entre líneas, ¿no? Entonces, a veces hasta termina el encuentro y uno se pregunta, ¿y por qué me habrá dicho esto? ¿O por qué tal persona que estaba ahí sentada habrá expresado esto? Oh, yo no sabía y ahora... em,
claro. Y después, como en todo encuentro de este tipo, llegás a la conclusión que la gente se va con muchas ideas, más que las que trajo, ¿no? Y quedan dando vuelta historias que uno, bueno, en ese breve momento no termina, por supuesto, de, de comprender acabadamente, ¿no? Porque tampoco se da como una conversación más profunda. Creo que ese espacio, ese momento, Guille, bueno, creo que fue una linda experiencia. Fue una experiencia como justa, ¿no? Como que no fue ni por más ni por menos. Fue, bueno, lo que necesitábamos para esto. Y, y bueno, también eh, estoy como a la expectativa de que vengan otras presentaciones, ¿no? Como me decías, quizás una aquí, in situ, ¿no? En Bueno, se Quilmes. verá, Todos son bueno, espacios se verá, ¿no? Todos De son local, espacios, ahora lugares, ya ¿no? viniste de Todos visitante, son ahora te lugares, toca de local ahí claro, en Quilmes y bueno, claro, encontrarnos ahí. Sí, son muchas realidades, son muchas realidades. Yo observaba en el encuentro a las personas que vinieron y cada una tenía una realidad distinta. eh, Tal vez que en algún punto sí se podían encontrar alguna cuestión en particular, pero que todos los que se llevaron el libro, bueno, se pueden llevar una herramienta muy importante, ¿no? Para su vida. También esta cuestión que salió, ¿no? Vos hablabas de la ansiedad, hablamos de los diferentes temas también, ¿no? Porque también se habló sí. fuimos haciendo un repaso de los diferentes programas, tanto del año pasado, desde agosto hasta el último programa, y bueno, cómo habían resonado los temas de acuerdo al momento en el que se habían tratado. Pero que quedaron, yo pienso que quedaron sensaciones muy positivas para un nuevo encuentro en Quilmes o donde se haga, para que el libro siga caminando, ¿no? El libro tenga su camino y próximamente les vamos a contar que ya vamos a hacer el encuentro correspondiente, va a estar en el Museo Castanino. En el Museo Castanino, ahí en Colón y la costa prácticamente, cuando uno va por Colón, es imposible no verlo al Museo Castanino, una casa hermosa que ha sido en su momento una vivienda típica de Mar del Plata y que hoy funciona un museo municipal que tiene mucha actividad cultural, siempre hay muestras todas las semanas y se van cambiando, hay muestras parciales cada 15 días, está la muestra permanente que es la visita a toda la casa y en la planta baja tiene una Claro, claro. O sea, yo creo que es imposible vivir en Mar del Plata y no conocerlo, no haber ido alguna vez al Museo de Arte Castellino, ¿no? Em, Digo, por más que te cueste subir por Colón, cuando llegas aquí, es un lugar precioso, la verdad que muy atractivo.
Y a mí me gustaría que si nos escuchás en los programas de los miércoles, en este programa de tus emociones, y querés saber un poco más qué hay detrás de todo esto, de Reta tus emociones, que pases, si estás allí, por el Museo Castanino y te lleves mi libro. Y ahí va a haber algo que una de las participantes me hacía notar, me decía, ¿cuántas preguntas que tiene? Sí, claro, le decía yo, porque es un libro que en muchas partes, ¿no? Digamos, en las tres secciones principales, te hace preguntas, preguntas para que vos te respondas en tu cuadernito de ruta, como yo digo, ¿no? Ese cuaderno en donde podés ir escribiendo justamente lo que te inspira a contestar estas preguntas que siempre tienen que ver con lo que pensás de la mano de lo que sentís, ¿no? Porque, como siempre decimos, Guille, pensamientos y emociones van de la mano, ¿no? Posible no pensar en algo que no te trae emoción, o si estás bajo una emoción inclusive intensa, no relacionarla con algo que estuviste pensando o que te está pasando en la vida, ¿no? Entonces, bueno, es un libro para que te hagas preguntas. No es un libro de autoayuda, es un libro para que te hagas preguntas, para que hagas algo con lo que te vas contestando y para que lo tengas a la par de tu cuaderno de ruta en donde gustes, en tu escritorio, en tu mesa de luz, en tu biblioteca, en donde sea. Pero bueno, digo, es lo que quedó este, de mí físicamente en Mar del Plata. Después, si es necesario, iremos con más. Está uno de nuestros participantes. Ay, ahí está. Bueno. Gracias por traerlo. Bueno, es ese, tal cual lo está mostrando Beto, ¿no? Alguien me decía en los otros días que cuando vio la tapa de mi libro creyó que yo era una señora que me dedicaba a hacer, viste, relaciones y contactos amorosos. Digo, no, nada que ver. Yo hablo de Tenés, emoción. Pero bueno, tenés pinta, tenés pinta de repostera, Mónica, acá también, ¿eh? de Ojo. repostera. Ah, Sí. también, no me sale del todo bien, Beto, yo debo confesar. Yo a la hora Está de muy hacer bien. tortas no soy experta No es en esto de las no es decoraciones. lo tuyo, está muy bien. No es Bueno, lo mío, pero me encantan, ¿no? Entonces, si puedo, por supuesto. Sí, sí. Hago combinaciones, estoy abierta a muy todas bien. las que quieras sugerirme, porque me gustan mucho las cosas dulces. ¿Cómo te trató Mar del Plata, el fin de semana largo de Mar del Plata? ¿Cómo te ha tratado? Bien, bien, muy. Yo le decía a Guille que finalmente tuvimos un 25 de mayo con mucho sol, con Sí, ese sol de mayo, ¿no? Muy lindo. Se hizo un día muy lindo, la verdad. Bueno, pues no tuvimos que volver, pero se hizo un día muy lindo. Y en realidad, bueno, eh, siempre es lindo pasear, ¿no? Por diferentes lugares y ver o volver a ver determinadas cosas. El paso del tiempo, ¿no? Va dejando sus improntas en lugares donde uno vuelve después de mucho tiempo y se da cuenta que ha pasado. Pero muy lindo, muy, muy lindo. La verdad que muy bien. sí, realmente pasamos una tarde muy linda ahí en ese lugar muy cálido también. Eh, que, bueno, lo descubrió ahí nuestro querido Guillermo. Sí, 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 sí. Bueno, es para recomendar. eh, Eh, es un lindo lugar. No sé si no has podido probar la repostería, ¿no? El lugar que la repostería. No, tampoco, pero sin duda sí, es un lugar
muy recomendable para pasar una tarde, sobre todo en el contexto del frío, ¿no? Pasar por ahí a la tarde y tomarse algo caliente, ahora en la época invernal, es muy lindo. Mm, sí. Ah, claro. Obviamente, sí, sí. Muy lindo, muy lindo. Realmente lo pasamos muy bien. Aprendimos mucho, este, realmente muy linda la charla, muy agradable. Tengo la gata acá que quiere pasar por lugares inapropiados. Eh, Así de que realmente estamos leyendo el libro, ahí está, con eh, muy linda la dedicación. Así de que, bueno, espero que te haya ido bien en el fin de semana largo Claro. que encima pudiste disfrutar Mar del Plata, que vos sabés que viene muy bien este libro con Mar del Plata, ¿no? Porque eh, Mar del Plata es un lugar que uno puede caminar, puede quedarse sentadito en un espacio al sol, puede quedarse sentado frente al mar, y qué bien que pega este libro con eso, ¿no? Claro, claro. En realidad la naturaleza que es soberana invita a la reflexión, al estar con uno mismo, ¿no? Porque como vos decís, desde cualquier lugar uno se sienta a leer un libro en el contexto de la naturaleza. Para mí, bueno, el mar tiene esto, ¿no? De la grandiosidad de la naturaleza en sí, lo mismo que la montaña. Y ahí es el contexto para muchas cosas, ¿no? Para poder meditar, que es algo que el libro también trae, para poder responderse a estas preguntas, y siquiera aunque sea para leer un poco de mi historia, de la historia que yo ahí traigo de este personaje, que no sé si llegaste, pero en algún momento lo vas a reconocer. Entonces, sí, decididamente, ¿no? El aire libre, el sol, son espacios ideales que invitan a conectar con lo que uno Ujú. siente. Así que Muy bien. bueno, este, Guillermo, no sé, acá en Mar del Plata, ¿dónde se está vendiendo el libro? Ah, en el museo. Perfecto. Buenísimo. Lo que, muy bien. Sí, hoy, Mónica, vamos a hablar de las dietas milagrosas. ¿Viste? Esas dietas que salen
que en 7 días, yo te aseguro que en 7 días adelgazás. Bueno, Sí. vamos a hablar con nuestra licenciada Agustina Mancelli, y que nos va a contar qué hay de cierto en esas dietas, si es recomendable, si no es recomendable. Eh, También vamos a estar con Laura, que nos va a hacer un brownie eh, de esos que uno los ve y dice, quiero comer, me gusta eso. Y es un brownie saludable. Vamos a estar con algunas otras recetas y también vamos a estar con tips para que cocines rico y sano. Eso es lo que vamos a tener hoy en la cocina de Beto. Ahora, pegadito al, a Mónica, estamos nosotros. Bueno, qué decirte de las dietas, ¿no? Beto, y sobre todo de las dietas milagrosas, que también causan mucha ansiedad, porque Sí, hay promesa de bajar de peso, que en realidad es lo que nunca debería haber, porque cada organismo es diferente y puede bajar o no, ¿no? Para mí. em, sí, es- aparte, sí, Mónica, aparte que para eso existen, hay una carrera que se llama nutrición, ¿no? Que nos sirve, la nutricionista nos sirve para decirnos qué es lo que necesitamos nosotros, porque todos los cuerpos no son iguales, eh, todos tenemos nuestros problemas, nuestras cosas y cada uno tiene una dieta diferente, porque los cuerpos son diferentes. Así que las edades son diferentes, los cuerpos son diferentes. Entonces, sí, como vos, las dietas no es para todos lo mismo. Así que, bueno, de eso claro. vamos a hablar. Es muy interesante el tema. Y cuánta ansiedad que genera no poder adelgazar o no poder bajar esos kilos como te prometieron o como tu amiga, tu vecina o la otra persona que hizo la misma dieta pudo hacer y por qué yo no, ¿no? Eso genera Exactamente. mucha ansiedad. Sí, Eh, bueno, hay que reconciliarse para mí con con el comer sano y comer, ¿no? Porque cuando uno se satisface, ¿no? Que satisface el apetito, se predispone mejor para el resto de la vida. O sea, no podés vivir, Beto, con hambre o con sensación de que te no, falta no. No es cuestión de no comer, sino saber comer. saber comer, exactamente. Ujú. Es Así así. que bueno, es apasionante, pero se puede bajar de peso. Yo soy un ejemplo. Yo creía que no, pero sí, lo logré el año pasado. Yo creo que bueno, que sí, pero hay que mantener una dieta saludable, así que para eso la profesional, ¿no? De hoy. Para todos necesitamos conducta. Y aparte que si no comemos, los cocineros no viven. Y vivirán las nutricionistas, pero no nosotros. Así que vamos a tratar de que vivan las nutricionistas y que vivan los cocineros. Claro, decirle a la nutricionista, por favor, que dé dietas, que con cierta preparación, ¿no? Donde haya que hacer, haya que hacer Claro. el plato, donde haya que hacer el plato. Bueno, vos Nada, sabés que Agustina tiene un Instagram que está muy bueno porque tiene muchos tips y tiene muchas recetas muy fáciles de hacer, y están muy buenas. @nutricion.salud.mdp. Ahí la vas a encontrar y vas a encontrar todos los tips que necesitas para tener, no solamente para adelgazar, sino para tener una comida sana. Que claro, sobre todo eso es lo más importante. bueno, allí iremos Bueno, entonces. bárbaro. Bueno, Nos vemos el miércoles que viene. claro.
Se viene se viene otra serie, se viene otra serie de televisión, ¿viste? O no, de la que vamos a hablar. No, no, no. Se viene, ¿qué te parece? Te espero que la veas. Vos me contás, porque por ahí ya podemos traerla el miércoles que viene. Sorpresa. Bueno, dale. Gracias a ustedes. Un Chau, beso. chau. Muy bien. Chao, chao. GDS Radio TV.